Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a un nuevo viaje literario en las historias de Lilith. Hoy les traigo una obra fascinante del género de la ciencia ficción, Periplo Nocturno, escrita por Bob Shaw. En esta novela, Shaw nos sumerge en un mundo donde la realidad se distorsiona a través de lentes que alteran la percepción del tiempo. Acompáñenme en esta lectura donde exploraremos los dilemas éticos y las profundas reflexiones que surgen cuando el tiempo ya no sigue su curso normal. Prepárense para un viaje emocionante y lleno de suspense. Comencemos. Una noche de invierno, cruda y helada, había caído sobre New Wittenberg, ejerciendo dura presión sobre las inhóspitas calles, depositando irregulares capas de escarcha sobre el desierto hormigón de la terminal del espacio. Talon se apoyó contra la ventana de su cuarto, mirando al exterior. Las largas horas de la noche yacían ante él y se preguntó cómo iba a superarlas. Ni siquiera la posibilidad de pasar a través de los 80.000 portales que conducían a la Tierra podía aliviar su depresión. Había dormitado encima de las revueltas ropas de la cama por espacio de varias horas, y durante aquel tiempo el mundo parecía haber muerto. Daba la impresión de que el hotel estaba vacío. Encendió un cigarrillo y exhaló un suave río de humo que discurrió llanamente a lo largo del cristal de la ventana. Unas pequeñas áreas circulares de condensación se formaron en el interior del cristal, centradas en gotitas que se pegaban al exterior. ¿Vendrían a por él? La pregunta era un sordo dolor que le había mordido desde que se estableció el contacto, una semana antes. Normalmente, las probabilidades de éxito habrían sido elevadas, pero esta vez sucedieron cosas que a Talon no le gustaron. Chupó con fuerza el cigarrillo, haciendo que crujiera débilmente. Había sido mala suerte que McNulty sufriera un ataque cardíaco precisamente entonces, pero había sido también un error por parte de alguien en el bloque. ¿Qué diablos estaba haciendo, situando a un hombre en el campo sin haberse asegurado plenamente de que no podría enfermar? McNulty se había asustado después de sufrir el ataque y había realizado una transferencia tan poco ortodoxa que seguía asombrando a Talon cada vez que pensaba en ella. Aplastó el cigarrillo bajo la suela de su zapato y juró que alguien pagaría por el error cuando regresara al bloque, si lograba regresar al bloque. Con un esfuerzo consciente se negó a sí mismo otro cigarrillo. La habitación parecía haberse encogido durante la semana que había permanecido allí. En M. Lutero, los hoteles estaban en el lugar más bajo de la escala, en lo que a comodidades respecta. Su habitación no era cara, pero solo contenía una cama con una sucia cabecera y unos cuantos muebles desvencijados. Una telaraña oscilaba desamparadamente del tubo del aire caliente. Las paredes estaban pintadas de color verde burócrata, el color de la desesperación. Sorbiendo aire a través de sus dientes en un siseo de disgusto, Talon regresó a la ventana y apoyó su frente contra el helado cristal. Miró al exterior a través de las palpitantes luces de la ciudad extraña, notando el sutil efecto de la mayor gravedad en la arquitectura de las torres y capiteles, un recordatorio de que estaba lejos del hogar. Entre aquí y la Tierra había 80.000 portales, representando incontables millones de años luz. Cortinas de sistemas estelares, capa sobre capa de ellos, hacían imposible localizar siquiera el racimo suelto del cual formaba parte el Sol. Lejos, demasiado lejos. Las lealtades quedaban demasiado adelgazadas sobre aquella distancia. La Tierra, la necesidad de nuevos portales, el bloque. A aquella distancia, ¿qué significaba todo ello? De pronto, Talon se dio cuenta de que tenía hambre. Pulsó un interruptor, se encendió la luz y Talon se contempló en el único espejo de la habitación. Sus lisos cabellos negros estaban ligeramente revueltos.
el rostro alargado, más bien serio, que podría haber sido el de un calculista o de un intérprete de jazz con una inclinación hacia la teoría, estaba sombreado por una barba incipiente, pero decidió que era improbable que llamara la atención. Momentánea e infantilmente, complacido ante la idea de comer, se pasó un peine por los cabellos, apagó la luz y abrió la puerta. Estaba a punto de salir al pasillo, cuando llegó hasta él la primera premonición de peligro. En el hotel reinaba un silencio absoluto, y ahora que pensaba en ello, ningún vehículo había pasado por la calle habitualmente transitada, debajo de su ventana, en todo el tiempo que llevaba aquí. Presa de pánico, frotándose el labio superior con el dorso de la mano, Talon volvió a entrar en su cuarto y abrió ligeramente la ventana. El desigual murmullo del tráfico de la ciudad penetró en la habitación con el aire frío. Sin embargo, nada se movía en la calle inmediatamente debajo. ¿Por qué se habrían tomado todas aquellas molestias? Talon frunció el ceño, pensando, y luego se dio cuenta de que se estaba engañando a sí mismo, simulando una duda. Para apoderarse de lo que tenía en su mente, precintarían la ciudad, el continente, todo el planeta de Lutero. Me está ocurriendo a mí, pensó, pero una oleada de irritación sumergió su miedo. ¿Por qué todo el mundo tenía que atenerse tan estrictamente a las normas? ¿Por qué, si alguien del bando de uno cometía un error, alguien del bando contrario le hacía pagar siempre a uno las consecuencias? No iban a hacer una excepción, ni siquiera para Sam Talon, el centro del universo. Moviéndose con una rapidez súbitamente febril, cerró la puerta y sacó su maleta del armario. Había algo que tenía que haber hecho antes, y su frente se frunció al pensar en el riesgo que había corrido al demorarse tanto. Sacó de la maleta su anticuado transistor, extrajo la batería y se acercó al espejo. Ladeando ligeramente la cabeza, Talon separó los cabellos de su sien izquierda y manipuló a través de ellos hasta que hubo aislado dos plateados alambres. Levantó la batería hasta su frente y tras una leve vacilación conectó los brillantes alambres a sus terminales. Con los ojos opacos de dolor, meciéndose ligeramente sobre sus pies, Talon recitó lenta y claramente la información. Tardó solo unos segundos en enumerar los 4 grupos de dígitos. Cuando hubo terminado, giró la batería y con una vacilación más prolongada estableció de nuevo la conexión. Esta vez el dolor fue realmente intenso, cuando la cápsula del tamaño de un guisante implantada en su cerebro se cerró de golpe, aprisionando un fragmento de tejido vivo. Volvió a colocar la batería en la radio, encontró de nuevo los pelos metálicos y los arrancó de su cuero cabelludo. Talon sonrió, satisfecho. Había resultado más fácil de lo que imaginaba. Los luteranos solían evitar el matar a la gente, en parte porque esa era la doctrina oficial del gobierno planetario, pero principalmente porque su conocimiento de las técnicas hipnóticas había progresado lo suficiente como para hacerlo innecesario. Si le capturaban, lo primero que harían sería someterle a un lavado de cerebro para borrar todo lo que había averiguado. Pero ahora resultaría inútil. Incluso suponiendo que le mataran, el bloque encontraría a un pariente apesadumbrado para solicitar la devolución de su cadáver a la Tierra, y la diminuta cápsula implantada en su cerebro seguiría estando viva en su capullo maravillosamente diseñado. El bloque podría extraer lo que necesitaba de saber. Talon se preguntó si, a pesar de todas las seguridades, un diminuto y asustado fantasma de su propia personalidad permanecería en aquella pequeña celda oscura, vivo y gritando cuando los electrodos empezaran a tantear a ciegas. Me estoy dejando ganar por el pesimismo, pensó. Debía ser una enfermedad profesional. ¿Quién dice que voy a morir? Sacó la superplana y ultrarrápida automática de su bolsillo y la sopesó en su mano. El bloque esperaría que la utilizara, a pesar de que la Tierra y Lutero no estaban oficialmente en guerra. Cuando habían implantado la cápsula en su cerebro, en el acuerdo había figurado una cláusula tácita, de la que nadie había hablado.
con la información a buen recaudo, conservada con independencia de su propia vida, el bloque prefería que Talon muriese y fuese devuelto a la Tierra a que le encerrasen en una prisión a prueba de fugas. Nadie había aludido a aquella cláusula. Talon hubiera renunciado en el acto si lo hubieran hecho, pero esto no cambiaba las cosas. Y la mejor manera de hacerse matar sería empezar a disparar contra los miembros de la PSEL. Talon descargó la automática, la tiró a un cajón y dejó caer el cargador en el cubo de la basura. Los grupos de dígitos que había memorizado eran las coordenadas del nuevo portal, más el salto de impulsión y el salto adicional involucrados, teniendo en cuenta las diferencias gravitatorias entre M. Lutero y la Tierra. Representaban nada menos que un flamante planeta tipo Tierra. Él, Sam Talon, era el poseedor del secreto individual quizá más importante del universo. Pero no iba a morir por él, por nada ni por nadie. Lo único que le debía al bloque era una tentativa razonable para escapar. Encendió otro cigarrillo y se sentó en el borde de la cama. En alguna parte de la ciudad de New Wittenberg había un especialista del cual Talon desconocía el nombre y la dirección. El especialista establecería contacto con él cuando pudiera hacerlo con seguridad. Su trabajo consistía en administrar la carga de drogas, el tratamiento, que, por medios a la vez físicos y psicosomáticos, modificaría el aspecto de Talon lo suficiente como para permitirle pasar a través de los puestos de control de la terminal del espacio. Cambiarían su piel, sus cabellos, la pigmentación de sus ojos. Cambiarían sus huellas dactilares. Cambiarían incluso sus medidas Bertillon por medio de unas drogas que producían tensiones y contracciones en la musculatura y en los tejidos conjuntivos del cuerpo. Talon no se había sometido nunca al tratamiento, y la perspectiva distaba mucho de entusiasmarle. Pero sería preferible a perderse de vista en una prisión luterana. Si pudiera salir del hotel y permanecer en libertad, el especialista le encontraría. El problema estribaba en cómo salir. Chupó profundamente su cigarrillo, casi permitiendo que el humo escapara de su boca, y luego lo absorbió hasta sus pulmones. El exceso le mareó ligeramente. Se tumbó en la cama boca abajo, apoyándose sobre sus codos, y trató de calibrar objetivamente sus probabilidades. Con todo su equipo hubiera existido 6 posibles vías de escape de aquella habitación: la puerta y la ventana, las otras 2 paredes, el suelo y el techo. Pero gracias a McNulty se había visto obligado a viajar con las manos prácticamente vacías. Sin embargo, la PSEL ignoraba eso, y por ello se había tomado la molestia de rodearle. Talon sospechaba que en aquel momento estaban cubriendo la calle, el pasillo y las habitaciones de encima y de ambos lados de la suya. Aparte de la inútil automática, no tenía más que un par de zapatos de tracción en un estado sumamente dudoso. Suponiendo que los otros estuvieran realmente allí y no fuera todo producto de sus nervios, la situación era casi desesperada. La única salida que le quedaba era, como se había propuesto inicialmente, andar con toda la tranquilidad posible hacia el restaurante. Una ventana al final del pasillo daba a una calle distinta. Si lograba alcanzarla, podía haber una leve posibilidad. Pero esta vez la puerta que daba al pasillo se negó a abrirse. Talon hizo girar el pomo violentamente y giró con todas sus fuerzas. Luego recordó que el bloque le había advertido que debía reposar unas cuantas horas después de haber cerrado la cápsula en su cerebro, o al menos no abusar de ejercicio físico. Retrocedió, pues, alejándose de la puerta, casi esperando que se abriera de golpe de un momento a otro. Estaba atrapado. La única cuestión que seguía en el aire era cuál de las 3 redes ejecutivas de la PSEL estaba a cargo de la operación. La proscripción de las liquidaciones directas impuesta por la rígida semiteocracia que prevalecía en M. Lutero les había conducido a desarrollar métodos idiosincráticos de manejar a los prisioneros políticamente peligrosos. El cárdex en la memoria de Talon
parpadeó espontáneamente, revelando los nombres y un resumen de lo que era probable que le ocurriera, accidentalmente mientras se resistía a ser detenido. Estaba Kruger, aficionado a inmovilizar a sus cautivos cortándoles los tendones de Aquiles. Estaba Cherkassky, que les atiborraba de drogas psiconeurales hasta el punto de que uno nunca volvía a gozar de una noche de sueño apacible. Y finalmente estaba Seperitz. Seperitz y su método hacían que los otros dos parecieran casi bondadosos. Súbitamente abrumado por su propia estupidez al haberse dejado arrastrar a aquel juego de espionaje, Talon arrastró una silla hasta el centro de la habitación y se sentó en ella. Entrecruzó sus manos detrás de su espalda, un bulto pasivo, y esperó. La destrucción de Talon como ser político iniciada la primera vez que no había logrado encontrar una constelación identificable en el cielo nocturno de Lutero, era ahora completa. Se sintió frío, aprensivo e imposiblemente enfermo. Hay 80.000 portales en números redondos entre Lutero y la Tierra. Para regresar a casa hay que pasar a través de todos ellos, prescindiendo del miedo cada vez más intenso, prescindiendo de la impresión de sentir cómo el cuerpo deja atrás el alma durante los tránsitos parpadeo a través de las remotas extensiones del bloque. La nave alcanza el primer portal cruzando diagonalmente la corriente galáctica durante casi 5 días. El portal está en la actualidad relativamente cerca de Lutero, pero se están separando el uno del otro a un ritmo de unos 6 kilómetros por segundo. Esto se debe a que el planeta y su sol paterno están nadando con la marea galáctica, en tanto que el portal es una esfera imaginaria anclada a un punto de la inamovible topografía del no espacio. Si la nave lleva un buen equipo de astrogación, puede penetrar en el portal a toda marcha. Pero si las computadoras que la controlan tienen alguna duda acerca de su emplazamiento exacto, pueden pasar días enteros reduciendo velocidad y maniobrando para situarse en posición. Ellas saben, y uno, sudando en su celda G, también lo sabe, que si la nave no se encuentra a salvo dentro del portal cuando tiene lugar el salto, sus pasajeros no volverán a respirar el aire suave y compacto de la Tierra. La geometría heterodoxa del no espacio se encargará de eso. Mientras uno espera, con la garganta seca y la frente helada, reza porque un desdichado azar no le proyecte a incontables años luz de distancia del hogar. Pero esto forma parte de la emoción humana en una tarea. El no espacio es incomprensible, pero no irracional. Suponiendo que todos los órganos de cristal y de metal en las entrañas de la nave funcionen correctamente, podrían realizarse 1.000.000 de saltos desde A hasta B a través del no espacio sin el menor tropiezo. Las dificultades surgen debido a que el no espacio no es recíproco. Habiendo alcanzado B, el mismo salto en dirección contraria no nos devolverá a A. De hecho, nos llevará a cualquier punto fortuito del universo excepto A. Una vez ha ocurrido eso, lo único que se puede hacer es seguir dando saltos y más saltos al azar. Con la suficiente perseverancia y muchísima suerte, es posible situarse al alcance de un mundo habitable, aunque las probabilidades en contra son muy elevadas. En el primer siglo de exploración interestelar, solo la Tierra envió alrededor de 40 millones de exploradores robot, de los cuales únicamente 200 lograron regresar. De aquellos 200, exactamente 8 habían encontrado sistemas planetarios utilizables. Ni una sola del puñado de naves tripuladas por hombres que saltaron accidentalmente fuera de un sistema volvió a ser vista, al menos en la Tierra. Es posible que algunas de ellas sigan marchando, transportando a los descendientes de sus tripulaciones originales, holandeses errantes cósmicos entrevistos únicamente por remotas estrellas, mientras su destino de tránsitos parpadeo les lleva gradualmente más allá del alcance del pensamiento humano.
Los 8 exploradores afortunados de aquel primer siglo establecieron unas rutas zigzagueantes, que las naves tripuladas por hombres que aparecieron más tarde procuraron seguir cuidadosamente. Ese es el otro aspecto del viaje por el no espacio que le preocupa a uno mientras espera que actúen los relés. Aunque era una deducción lógica de la ausencia de reciprocidad en el no espacio, unos cuantos pioneros descubrieron a su costa que saltar desde un punto cercano de A no nos llevará a un punto correspondiente cercano a B. Apartarse 2 segundos luz del punto establecido para el salto, el llamado portal, equivale a iniciar un peregrinaje al azar hacia el lado más remoto de la eternidad. Por eso, durante los lentos segundos finales en los que uno flota en su celda G y respira el aire con olor a caucho, reza y suda. Por eso también el planeta Lutero, anteriormente una colonia de la Tierra y ahora autónomo, conservaba celosamente 4 grupos de números encerrados en el cerebro de Sam Talon. Lutero tenía un solo continente, y su acuciante necesidad de nuevo espacio vital igualaba el de la propia Tierra. Y en un increíble golpe de suerte, un explorador había descubierto un planeta verde a solo 400 portales de distancia a la ida y a menos de 2000 a la vuelta. Lo único que se necesitaba ahora era tiempo para afincarse allí sólidamente, antes de que las grandes naves, la invencible esperma de la incesante automultiplicación de la Tierra, pudiera penetrar en el nuevo y feraz útero. Y así finaliza el primer capítulo de Periplo Nocturno. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Yo les prometo que esta historia escala de una manera increíble. Es una gran historia con mucha emoción, aventuras y bueno, de un final impresionante y asombroso. Vayan recordando los pequeños detalles que se comentan en este primer capítulo porque son cruciales para entender toda la historia después. Bueno, espero que les haya gustado, que tengan ganas de escuchar la segunda parte, que la vamos a seguir leyendo mañana. Y nada, los espero entonces mañana, ¿les parece? No se olviden de dejar like, de suscribirse y de comentar qué les gusta, qué historias de ciencia ficción les gusta a ustedes, cuáles son sus historias favoritas. Bueno, muchas gracias y los espero mañana. Adiós.